Y las estadísticas son de cada 8.500 vivos encontramos un falocito, aunque eso también ha disminuido un poco. La etiología a veces es sin ninguna razón aparente, pero lo que más vemos en general en los falots es que son mujeres que tuvieron sus hijos mayores de 40 años, que ya es un embarazo añoso, ¿no es cierto? Ese es uno. Y segundo, que en mujeres alcohólicas mismo, que tengan un consumo de alcohol excesivo durante el embarazo. O sea, el alcoholismo en una mujer de 40 años, obviamente que predispone muchísimo más a esta alteración genética del falot. Y por otra parte, la rubiola durante el embarazo, especialmente en los 3 primeros meses. Eso es lo que se ve constantemente. Y por otra parte, unos cuantos downs, ¿sí? Unos cuantos downs, la trisomía 21 también se acompaña de falot, cosa que es un poco más triste, digamos, de la historia. Y la tetralogía no es más que, como tetra, 4 cositas. La primera, la estrechez pulmonar. De esta estrechez pulmonar, de la estenosis pulmonar, va a depender el pronóstico y el tratamiento de lo que significa la tetralogía, ¿okay? De esta estrechez pulmonar. Es lo más importante. Segundo, una hipertrofia del ventrículo derecho. Ustedes saben que el ventrículo derecho es muy delgadito y sin embargo aquí es la hipertrofia del ventrículo derecho. Eso lleva obviamente a un ventrículo izquierdo un poco más chico. Y luego que la aorta está cabalgando, ¿sí? Se desplaza sobre el tabique interventricular. Miren, la aorta debería estar más aquí a la derecha en este dibujo y sin embargo está cabalgando sobre el tabique interventricular. Y la cuarta es que exista una comunicación interventricular muy grande. Y si no hubiese esa comunicación interventricular, es incompatible con la vida de los falots. Se pueden morir inclusive de fetitos. ¿Ok? O sea que son las 4 cosas, la tetralogía, y existe una pentalogía de falot, y la pentalogía de falot es más que de yapita, una comunicación interauricular, que no es muy frecuente, obviamente. ¿Okay? Lo repito, en este dibujo inclusive no está muy bien esquematizado la estenosis pulmonar, porque la estenosis pulmonar llega inclusive al superior de la estenosis pulmonar. ¿Ok? Entonces, ¿qué pasa con la fisiopatología? Las que va al ventrículo debería pasar normalmente por la arteria pulmonar. Y en este esquema se ve mejor qué tipo de estenosis tiene. No es solamente valvular, sino de la parte superior de la válvula. Es una estenosis larga, la de la estenosis pulmonar de esta enfermedad. Entonces, como no hay una hipoperfusión pulmonar, entonces la sangre venosa lo que hace es simplemente irse hacia el ventrículo izquierdo un poco y después se va hacia la aorta. O sea que hay una mezcla de sangre venosa sobre la sangre arterial del ventrículo izquierdo y por tanto va a depender de la cantidad de sangre venosa que es o no cianosis. Si la estenosis pulmonar es leve, entonces obviamente inclusive puede haber falot sin cianosis, si es muy leve. Pero entre las moderadas y severas ya hay un grado de cianosis como tal. Ese es el gran problema de la tetralogía. Entonces, aquí también más está el esquema. Sangre venosa, aurícula derecha, ventrículo derecho. ¿Sí? Y aquí sería tendría que irse por la pulmonar, pero como está cerrada, se va por aquí y se va al otro lado. ¿Okay? Muy bien. Entonces, lo que les había comentado yo, que la fisiopatología va a depender de la estenosis pulmonar. Si es muy severa, miren, si es muy severa, ocasiona la muerte al niño por falta de oxigenación. Lo que puede haber ya fetitos que se mueren
por tetralogía de Fallot sin llegar a nacer, o nacen y se mueren a las pocas horas o a las pocas semanas. Cosa que me parece mucho mejor, sinceramente, que los Fallot se mueran, porque su vida después ya no es muy bonita, aunque arregles lo que arregles en los Fallot. ¿Ok? Por otro lado, estos chiquitos pueden no estar cianóticos, ¿sí? Pero por un llanto desencadenado o inclusive miren, por un pinchazo a las células de sangre, entonces tienen lo que se llama las crisis hipoxémicas, que si los chicos entran en cianosis severas e inclusive pueden llegar al 5. Eso se llama crisis hipoxémica. Hay varios tipos de variantes de Fallot, pero no tiene sentido, todos son prácticamente lo mismo. Y el diagnóstico de esta patología, vamos a ver un poquito más después las crisis, se hace por un soplo holosistólico, súper rudo, bien rudo, ¿sí? Y además muy intenso, ¿sí? 3/6, 4/6, que se escucha en la zona precordial, especialmente en el mesocardio de la auscultación. ¿Ok? Muy bien. Este soplo se debe a la estenosis pulmonar, ¿ok? A la estenosis pulmonar. O sea que el soplo más intenso va a ser a una estenosis severa y un soplo leve va a tener la estenosis pulmonar leve. ¿Ok? Muy bien. Entonces, la cianosis de estos chiquititos, volviendo nomás a la fisiopatología, se debe a la gran cantidad de sangre pobre en oxígeno, o sea, venosa, que va de la aurícula derecha al ventrículo derecho, y como existe estenosis pulmonar, le es muy cómodo al ventrículo derecho y por eso comienzan a sentir, los bebés se vuelven pitufos. O sea, este color azul se ve en la piel, los labios, en los dedos tanto de las manos como de los pies y en las uñas especialmente. Y puede aparecer cuando el paciente llora, alimenta. Si el paciente se alimenta y tiene cianosis, ya es prácticamente severo. Entonces, en las crisis hipoxémicas, estos niños se presentan así, cianóticos, un poquito la cara, aquí no se ven las orejas, las manos y los pies en la parte periférica de ellos. Y les cuento que en las crisis hipoxémicas de estos chiquitos, cuando ya son un poco más grandecitos, comienzan a aprovecharse de sus padres. Y son odiosos. Generalmente los mal manejados son odiosos mismos porque quieren hacer lo que les da la gana. Y eso aprovechan muy bien y saben manejar padres demasiado bien. Son súper caprichosos y siempre quieren salir con su gusto. Digamos, quiero tal cosa. No se puede, lloran, entran en cianosis, a veces en síncope, y los papás, por no ver ese cuadro así dramático, porque es un cuadro dramático, entonces le bajan la luna que había sido queso y las estrellas que habían sido confite. ¿Ok? Entonces, esa situación es bien importante dentro del aspecto familiar del Fallot. Hay que enseñarles a los padres desde el principio que los dejen a sus hijos azules con síncope, por ahí tal vez no se mueren. Porque si se enganchan con el síncope o con sin síncope nomás, con la cianosis o la disnea o la apnea de estos chiquitos, entonces están perdidos. Están perdidos. Hacen lo que les da la gana. Sacar un electroenfalot a veces es bien complicado, que nos da la gana, ¿listo? Quieren llorar. Entonces, siempre me acuerdo y les cuento que alguna vez en una residencia, sí vino un falocito para electro, nosotros no teníamos tiempo para estar charlando con el falot media hora, entonces no quería, entonces le decimos a su mamá que se salga del cuarto, se salió del consultorio y entonces le dijimos a falot que como ya no estaba su mamá, se deje, pero tampoco quería. Entonces un amigo mío que estaba ahí le tapó la boca y la nariz al chiquitito y le dijo, mira, si no te dejes sacar el electro, tapo tu nariz hasta que te mueras. El chiquito asustado, calladito, no dijo nada, no lloró, no se puso cianótico. Le sacamos el electro en un segundo y el paciente después entró su mamá y se fue. ¿Y no ha llorado, mi hijo? No, señora, no ha llorado. ¿Y por qué no ha llorado? Convencido que no. ¿Por qué no me enseñan el secreto? Imagínate el secreto, es decir, tápele su boca, señora. Entonces, no, señora, son secretos médicos. No se preocupe, su hijo está bien.
De esa manera al falocito o diosito le sacamos el electro matándole. Ok, ya cuando crecen los falot tienen esta cara. Esta fase es típica del falot, así más o menos a sus laditos. Y claro, como ya hay hipertensión pulmonar y han crecido con el falot, ya tienen dedos en palillo de tambor, ¿sí? Ya tienen estos dedos hipocráticos, llamados hipocráticos. Y claro, cuando están en su colegio y hay banda, ya pueden tocar el tambor sin ningún problema, entran en la banda, por lo menos. Y su electro, esto es más o menos lo típico del electro. Miren, una R alta en B1, B2, B3, B4, hasta B5, por la hipertrofia del ventrículo derecho. ¿De acuerdo? A veces también con una P alta típico de aquí, de dilatación de aurícula derecha, pero no es lo típico. Y T negativa en B1, B2, B3 hasta B4 plano, o sea, por sobrecarga sistólica del ventrículo derecho. Y miren, el isodifásico recién está por aquí. En B6 se tiene que ser B3, B4. El que estas ondas Eres tan altas, B1, B4, obviamente son Eres que nos asustan por la hipertrofia del ventrículo derecho como tal. ¿Okay? Muy bien. Entonces, les decía yo que estas crisis hipoxémicas aparecen bruscamente, a veces les da la gana, y a veces no siempre con un capricho, pero con un llanto, generalmente sí. Entonces, entra en cianosis con palidez, con disnea, a veces con pérdida de la conciencia, ¿sí? E inclusive hay falots que no tienen cianosis y solamente presentan en las crisis hipertensivas. Y tienen desvanecimiento y lo sigue hasta llegar al síncope. Por eso manejan a sus papás una maravilla. Entonces, ¿cómo hace el diagnóstico? El diagnóstico es fácil, ¿no? Porque ya es cianótico. Pero aún así, tiene cianosis, este soplo holosistólico, rudo, con frémito, o sea, por lo menos 3/6, en la base del borde esternal superior izquierdo, ¿sí? En barra, y con R2 único. Aquí yo tengo, creo que, una figurita del soplo de estos pacientes. Miren, se escucha mejor aquí, como si fuera, claro, en el foco pulmonar, así de fácil. Tengo un primer ruido, este soplo intenso, así en banda, bien rudo, debe ser uno de los más rudos que se escuchan, y además un segundo ruido único. Este segundo ruido único prácticamente no se lo puede escuchar como único, porque el segundo ruido puede escuchar como único, ¿no es cierto? Lo que pasa es que en el fonocardiograma sale perfecto, porque aquí no hay el componente pulmonar. ¿Sí? Está el A2, que es la parte aórtica, que es esta, el cierre de la aorta, y como la parte pulmonar está estenosada, la válvula ya no se cierra, ni se abre. O sea que por eso existe un segundo ruido único. Deben ser unas pocas patologías que existen segundo ruido único, así tan único como único. ¿Okay? O sea, tienes un primer ruido normal, el soplo rudo o lo sistólico en banda, que se escucha mejor, obviamente, en el foco pulmonar, y después el diagnóstico es relativamente fácil. En el electrocardiograma que hemos visto, hipertrofia del ventrículo derecho, buena hipertrofia, para aprender hipertrofia, sobrecarga sistólico derecho, a veces la dilatación de la aurícula derecha, que estábamos viendo en el electro, y bloqueo de rama derecha. Este es otro falot. Miren, aquí tiene una R muy alta, en B1, B2, B3, B4. En B5 se siente el isodifásico. Tengo T negativa en B1, B2 y tengo imagen de bloqueo de rama derecha. ¿Sí? Y con un eje bien derecho. Creo que está en 145 el eje de este paciente, o sea que tiene por hipertensión pulmonar. Y aquí tengo las R's, las P's altas y picuditas de dilatación de la aurícula derecha, como tal. Ok, y la radiografía de tórax es pues, típica, y han debido ver en radiología ustedes alguna vez el zapato sueco, ¿sí? El zapato sueco. Mientras más severa la estenosis pulmonar, mientras más grave sea la presión pulmonar, esta arteria que aquí la están viendo recta, generalmente es bien cóncava para hacer el zapato hueco. Y tienes unas arterias pariliares muy aumentadas. Eso tal vez es lo más típico. ¿Sí? Un pedículo ancho, me estaba olvidando, es muy ancho. Y después viene esta parte cóncava y aquí ventrículo derecho puro, ¿sí? Por la hipertrofia ventricular derecho. Y aquí aurícula derecha chiquitita, miren. O sea que es lo más típico. Pero puedo ver, miren, este es un
Falot también, y sin embargo no tiene zapato sueco típico. Pero esto sí hay que acordarse de esa imagen. Aquí también viene un recién nacido con Falot. Este nació con severa cianosis, un ventrículo derecho prácticamente no existe el ventrículo izquierdo y el zapato sueco está ahí. O sea que más o menos esta es la imagen del zapato sueco cuando se ven estos pacientitos de este estilo. Es triste, te cuento, ver falots. Bueno, yo no soy pediatra por eso, pero los falots no viven muy bonito. Aquí también más o menos igual, los bebecitos. Aquí también, miren, en zapato sueco. Ahí está. Ok, se puede hacer ecografía fetal, dice, yo nunca lo he visto, para detectar falots antes del nacimiento. Así que eso es un adelanto interesante. Y obviamente, cuando tienes el eco normal y corriente, en el eco estas imágenes no son muy buenas, pero se ven las cuatro cosas. Se ven las cuatro cosas. Pero lo que más hay que esmerarse es poner el Doppler en la arteria pulmonar para ver si realmente existe o no existe. No es que exista o no existe. Que existe, pero si es lado leve, severo o moderado. Es la una. Se puede poner en la arteria pulmonar el Doppler y con eso, con las gráficas del Doppler, te das cuenta que está la pulmonar. Y en el eco transesofágico todavía puedes ver un poquito más de detalle. Este perrito está aquí porque se llama falotcito, nada más que por eso. Ok, ¿qué hacemos con los pacientes? Así, si está jugando sin problemas, nada, no se puede hacer nada porque no hay ningún medicamento para el falot. Pero sí, ¿qué vamos a hacer con las crisis cianóticas? Cuando realmente son severas y los papás llegan al hospital con la crisis cianótica, que ya está transcurriendo por lo menos, no sé, pues una hora o media hora hasta cuando llegan al hospital, ya se puede imaginar el tiempo que transcurre. Lo primero que hay que hacer es darles oxígeno. Pero si puedes colocarle al chiquito y es un poco grandecito, le colocas de cuclillas porque así disminuyen su hipertensión pulmonar rápidamente. Y hay que ponerles morfina porque también baja la hipertensión pulmonar y la ansiedad, y la dosis es esta, 0.1 miligramos kilo peso endovenoso. ¿Okay? Y lo ideal sería darles también propanolol endovenoso y no tenemos en Sucre propanolol para vía endovenosa. Y la dosis es la misma. Inclusive se puede mezclar al mismo tiempo morfina y propanolol en una misma dosis, si quieren, en el mismo momento, porque la dosis es la misma de la morfina y el propanolol. El propanolol es un beta bloqueante buenísimo, disminuye la taquicardia, por tanto va a disminuir el shunt hacia la aorta y entonces el paciente mejora. Y estos pacientes que llegan al hospital, porque ya han transcurrido mucho tiempo, hay que sacarle gases en sangre. ¿Por qué? Porque hay que saber si el pacientito está en acidosis respiratoria y más adelante un poco en acidosis metabólica. Entonces, con los datos de los gases en sangre, hay que corregir generalmente con bicarbonato de sodio estas acidosis, ¿sí? O sea que hay unas tablitas para darse cuenta en qué grado de acidosis respiratoria o mixta estás también y darle bicarbonato de sodio en goteo, ¿ok? O por gamas también se puede dar. Entonces, bicarbonato más propanolol y morfina serían ideal. Y aquí, como no tenemos propanolol, nos agarramos del bicarbonato y la morfina para hacerlo, ¿ok? Y bueno, si no pones en cuclillas, te la aguantas un poquitito. Y nada más, hay que tranquilizar a la familia, hay que tranquilizar a él, hay que hablar con él, hay que hacerle bromas, etcétera, para que más o menos, porque vienen demasiado angustiados también los falocitos. Por eso les digo, es medio triste ser falot como tal. Y bueno, la única solución es la quirúrgica. La primera que operó un paciente fue esta doctora. Esta doctora ha sido un genio en la cardiopatía congénita, ¿sí? Una mujer muy astuta, comenzó a operar congénitos. Y se le morían, y se le morían, y se le morían, pero ella seguía operando. Y se morían no tanto por la técnica, sino se morían por las condiciones. Imagínense a esta chiquita, bueno, Helen Sausing, que trabajaba en el Hospital Hopkins, hizo su primer bebé de Falot, operó en 1944, donde las condiciones de marcapasos estaban muy tristes y segundo, de la circulación extracorpórea, estaba comenzando la circulación extracorpórea. Será demasiado complejo. Y por otra parte, a estos bebés, bueno, a todos los bebés hay que operarles en frío, se les enfría, se les enfría, se les enfría, hasta que están tan fríos
que su corazoncito comienza a fibrilar y comienza la cirugía. Y el frío es como proteger a un bebé en un refrigerador. Estás protegiendo su cerebro, su hígado, sus riñones, etcétera, etcétera. Inclusive vas aumentando hielo en la cirugía. ¿Okay? Y entonces le operó a esta chiquita famosa para esa enfermedad, ¿sí? Ellen Sajona, el 29 de noviembre, dentro de pocos días, se conmemora. Y se murió a los 4 días. Y se murió por bradicardia sinusal. No se murió por otra cosa. Bueno, así que el Sounding fue la historia de esta, ¿no? Y después vino el mejor cirujano del mundo, Benton Cooley, de Houston, y él mejoró las técnicas de operar en una sola sesión o operar en dos. Y elegí a veces operar en uno y operar en dos. Y este doctor, aparte de ser un genio en la cirugía, ambidiestro como tal, tenía pinzas y el instrumental prácticamente para su mano derecha y para la izquierda en algunos casos, y operaba con las dos manos. Y eso es medio raro ver a una persona que opere con las dos manos casi al mismo tiempo, porque además está ahorrando tiempo. Y en cirugía de corazón el tiempo es oro. Mientras más tardes, más problemas vas a tener en el postoperatorio. Se tienen que operar en 2 horas, no más. Y operando con las dos manos, como si tuvieras dos cerebros, las cosas se apuraban. Yo tuve la oportunidad de ver algunas cirugías con Benton Cooley, porque en mi residencia, cuando estábamos en tercero o al último tercero o cuarto, nos mandaban a Houston para ver cirugías con él. Yo estuve por lo menos unas 4 cirugías y a veces decías, ¿y cómo lo va a hacer? Y era un genio, ¿no? Así, o sea, es súper interesante. Él ya se ha muerto hace poquito. Aquí hay una fotografía de Benton Cooley con mi jefe, con René Favaloro, y le estábamos dando unos vinos de regalo, pero no se ve. Después no sé si se lo tomó Favaloro o realmente se lo dio a Benton Cooley. Un genio realmente. De Beckey, Christian Barnard y Cooley son el élite de la cirugía cardiovascular como tal. ¿Cuándo hay que operar? A ver, claro, mientras más tarde operes mejor, porque el corazón es más grande, tiene más peso, todo lo que quieras. Pero independiente de la edad, tú puedes comenzar. Si la cianosis es importante y súper progresiva, le operas lo más rápido posible. ¿Sí? Lo más rápido. Si ven neonatal, nace, puedes operarle si te animas. Y que tenga crisis hipoxémicas demasiado seguidas. Ok, después habrá crisis hipoxémicas, ya, pero ya puedes operarle con un poco más de tiempo. Ok, entonces lo ideal es operarles entre los 6 y 6 meses de edad, imagínense, sería lo ideal. Bueno, antes se hacía por partes. Primero arreglaban la estenosis pulmonar, después de arreglar la estenosis pulmonar, el cabalgamiento de la aorta, y después del cabalgamiento de la aorta, si todo andaba bien, cerraban o no la comunicación intraventricular dependiente. Pero ya con Benton Cooley se hizo ya la corrección, como está aquí creo, la corrección de primero poner un parche así de grande en la estenosis pulmonar, porque no se puede poner una válvula, porque la estenosis, como hemos visto en ese esquemita, es muy... Entonces, ese esquemita que estaba bonito. Se ha ido el esquema. Aquí estaría la válvula pulmonar. Y sin embargo, no son así. Por eso no se puede poner una válvula aquí, porque sería la estenosis aquí. O sea, hay que sacar todo esto y poner el parche aquí. Todo un parche. Por eso que la cirugía de Benton Cooley mejoró mucho más por el parche en la estenosis pulmonar, ¿sí? Y otro parche para cerrar la comunicación interventricular. Entonces, sí, aquí mejoró muchísimo. Estos pacientes todavía viven más o menos, pero viven. Entonces, eso es lo que hace actualmente. Y la cosa, obviamente, que aparte de la técnica quirúrgica, lo que ha mejorado muchísimo la cirugía pediátrica es los aparatos de circulación extracorpórea. Están viendo aquí están unos que se llaman rollers, unos oxigenadores, la sangre entra aquí, circula, se oxigena, y bueno, entra por aquí, digamos, y se va por aquí. La sangre, aquí está el hielo que se le pone, mire, al paciente de poco a poco, hay una palita, aquí está el hielo y le vas poniendo, enfriando. Y aquí están, de casualidad, unas paletas, porque cuando acaba la cirugía, estos corazones generalmente no parten y hay que darles un choque eléctrico con estas paletitas de unos 16 julios
entre 8 y 16 julios hasta 32 y salen de su cirugía. El corazoncito comienza a latir. Entonces, estos filtros que están viendo aquí, que son los filtros para que no entre cosas extrañas, etcétera, han mejorado muchísimo. Y ahora, con la tecnología, muchísimo más. Antes se necesitaba 2 perfusionistas para manejar el corazón-pulmón. Ahora hace falta solamente una persona para manejar el corazón-pulmón, pero todo tiene que ser como un reloj. Esta gente que está operando aquí, este perfusionista no es un extraño para ellos, es parte del equipo. O sea, en el equipo está el cirujano, el segundo cirujano, el tercer cirujano y dos instrumentistas y 2 volantes que están circulando por aquí. Y aquí había 1 o 2 perfusionistas. Pero entre ellos se conocen bienísimo. Una parte que uno se admira un poco, si te das cuenta, al seguir una cirugía de corazón cualquiera, es que las instrumentistas, que son 2, parecen tener telepatía, porque le están pasando la pinza antes que el doctor, cualquier instrumento le están pasando antes que el doctor le pida. ¿Y cómo lo hacen? O sea, ¿cómo saben las enfermeras qué instrumento te va a pedir el cirujano? Lo que pasa es que las cirugías del corazón son súper regladas. Hay el paso 1, el paso 2, el paso 3, el paso 80, 81, 82, 83, no importa. Entonces, las enfermeras saben en qué paso están y saben qué instrumental van a darle. Y en vez de estar escogiendo el instrumental y darle, están ganando segundos en dándole el instrumental al paciente. Y aparte son tan astutas que están viendo la cirugía como tal y ya saben qué instrumental van a tener. Aparte de lo reglado, si te sales un poco, digamos, por necesidad, ya saben qué instrumental tienes que pasar. Esas instrumentistas son geniales, están preparadas para eso. Entonces, es muy bonito, pero tienen que conocerse, les vuelvo a repetir entre todos. Yo no puedo decirte en la calle, oye, qué bien que te encuentro, ven, vamos a operar una válvula, vamos a operar un falot. No. En una vesícula te puedo decir, ven, ayúdame una vesícula, un apéndice, me ayudas nomás porque sabes más o menos, ¿no es cierto? Puedes ayudar a una vesícula sin problema cuando estés en cuarto, quinto. Pero aquí no. Y eso ha mejorado todo de la cirugía cardiovascular. ¿Ok? Estos filtros antes eran un poco más truchitos y producían destrucción, por ejemplo, de plaquetas un tanto, y al destruirse las plaquetas, el tromboxano entraba a circular, el tromboxano se iba al cerebro y producía excitaciones. O sea, en el posoperatorio los pacientes se excitaban, a veces querían salir, se querían sacar sus tubos, todo, había que atraparlos, agarrarlos, todo. Yo me acuerdo de un paciente que se paró en un segundo y quería boxear, había sido boxeador y quería boxear con todos. Y no lo pusimos a agarrar nosotros, sino que vino la seguridad, los grandotes de seguridad, para agarrar al paciente, intubarle de nuevo, a ponerle unos tubos acondicionados. Me acuerdo que fue una tragedia. Alvarado, siempre me acuerdo de un Alvarado, que era el boxeador ese que nos quiso pegar a todos en cirugía, pero nosotros no nos damos cuenta por qué unos se excitaban y otros no. Pero cuando se hizo un estudio, ¿sí?, se vio que esos pacientes tenían menos plaquetas. Y al tener menos plaquetas, no al extremo, obviamente, menos plaquetas nada más que cuando salían de la cirugía, cuando entraban en la cirugía, perdón. Entonces ahí se dio cuenta que si el tromboxano era el que provocaba, tanto en pequeños como en grandes, en adultos. Y ahora los filtros han mejorado muchísimo. Hay una máquina que es la Medtronic, y esa máquina realmente es excelente, hace todo, hace inclusive, obvio, que hace exámenes de sangre cuando tú le pides con un botón. O sea, que mejoró muchísimo. Este es el último falotcito que yo vi en una cirugía por ahí, dentro de un culé. Ok, así de fácil es tetralogia de Fallot. Así bonito es y así triste es tetralogia de Fallot. Ok, entonces, con eso concluimos la parte de congénitas y nos faltaría solamente 2 temas. Quedaríamos la próxima semana y ahí se acaban las clases de cardiología. No sé si haremos en 2 o 3, dependiendo. La una es hipertensión pulmonar, es un tema medio feíto nomás, pero hay que darlo. Y la otra es unos conceptos sobre muerte súbita. También es compleja la muerte súbita, ya van a ver, pero hay que tener algunos conceptos para hacer algo con los pacientes que se mueren súbitamente. ¿Ok? ¿Alguna pregunta hasta aquí?
Doctor, buenos días. Entonces, ¿cuánto tiempo de vida tendrían los niños con tetralogía de Fallot? Va a depender de la estenosis pulmonar después y del tiempo de cirugía que vas a... No, del tiempo, ¿a qué tiempo le vas a operar al chiquitito? Porque si son chiquitos que no tienen los recursos económicos y no van, entonces siguen con hipertensión pulmonar y cada vez hay mayor hipertrofia del ventrículo izquierdo y la hemodinamia, ¿no es cierto?, se va deteriorando el ventrículo izquierdo. Entonces va a depender un poco del tiempo, más o menos, de que tú le operes y cuánto es su estenosis pulmonar. Cuando la estenosis pulmonar se debe, estos chiquitos sí viven por lo menos 40, 45 años, pero con esos se comienzan a complicar con arritmias, disnea y todo, o sea que por ahí unos 40 años con los Fallots más feos. Pero imagínate que tengas crisis, vivirás pues unos 10 años, cuando mucho. El que va a depender de la famosa estenosis pulmonar dentro. Otra cosa que complica un poco es tener una pentalogía, tener una comunicación interauricular grande, tipo ostium secundum seguramente, y que hay que cerrarlo, o sea, que es otra cosa más que hay que hacer. O sea, y eso también está ocasionando shunta izquierda-derecha, ¿no es cierto?, al principio. Y en los Fallots, ese shunta izquierda-derecha se convierte muy fácilmente en derecha-izquierda, entonces ya tienes dos motivos de cianosis. Uno, que se están convirtiendo en Eisenmenger, su comunicación interauricular, y aparte la cianosis de su arteria pulmonar. Está bien, doctor, gracias. Y doctor, disculpe, después de que terminemos las clases, vamos a realizar las actividades que el año pasado han realizado, de los videos graciosos y eso. Eso ya no se va a poder, ¿no? Eso ya no se va a poder. Es medio complicado. Después de la próxima semana, rasking en general, todo el mundo se va a rascar y listo. Pero tal vez alguna actividad por ahí podemos ver. Lo que pasa que no se puede hacer videos porque ustedes no pueden estar en grupos. Okay. Ese es el gran problema, ¿no? Más complicado. Y tampoco lo que hicimos años antes, sombras, etcétera, eran conjunto de cosas para buscar patologías, que es medio complicado. Bueno, así es la vida. Chao, chicos, nos vemos el lunes. Hasta luego, doctor, gracias. Hasta luego.